Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, el verso 16. Y sí quisiera, hermanos, que le pongamos atención a la palabra en esta mañana, porque las cosas son más de fondo. Estamos en esta iglesia y es una bendición de verdad. Pero aquí tenemos un potencial, siempre y cuando la actitud suya sea positiva. De lo contrario, podríamos tener un potencial, pero no abrimos la llave y quedará allí. Será como una flor, una planta que está en medio de un desierto y se está muriendo ya. Y pasa una nube cargada de agua. Y entonces dice la nube, al regreso le echo un poquito. A veces decimos mañana, pasado mañana, cuando tenga fuerza, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando tenga una empresa, cuando tengo esto, cuando tengo lo otro. Pero no, lo primero es eso. Dice allí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Podíamos leerlo todo en coro. Porque no me avergüenzo. Oremos, soberano Dios. Gracias, Señor Jesús, por este momento que tú nos das. Gracias, Señor, por esta bendición. De escuchar tu palabra. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Salúdense con mucho aprecio. De la bienvenida a cada uno. En el nombre del Señor Jesús. Tenemos un panorama muy lindo y cerca. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Seguimos adelante. Tenemos un arreglo muy bonito de las banderas extranjeras y que ojalá pudiéramos seguir esa actitud, esa forma de la idea del arreglo. La hermana Sandra no está aquí, pero dejó encargado a alguien y por teléfono ella como que no da las instrucciones. Qué bueno eso. De manera que Dios le ayude a donde está y bueno, que de verdad descanse. Ahí casi quisiera pues hacer una inserción, o sea, una introducción para incorporar nuestra mente en este tema tan importante para nuestra estabilidad en la fe de esta exclusividad. No me avergüenzo del Evangelio. Me parece muy exclusivo. Entre otras cosas, el tema que tengo para esta mañana es la salvación es la palabra exclusiva del Evangelio. Repito, la salvación es la palabra exclusiva del Evangelio. Bendito el Señor. Esta palabra salvación es el tema de toda la Biblia. La Biblia es una historia, pero esta historia comenzó con una pareja. Y aunque la pareja falló, Dios no falló. A veces alguno cree que es indispensable en la vida, pero en el plan de Dios usted no es indispensable. El indispensable es la soberanía de Dios, el plan de Dios.
en el sentido que si alguna persona falla, Dios no falla en sus promesas. Siempre sus promesas van marchando, van allí. Y aunque el hombre no quiera apartarse del pecado para practicar la santidad, Dios siempre sigue siendo santo. Entonces, Él tiene la de ganar siempre y Él es infalible. De manera que por eso esta estabilidad en la fe y esta exclusividad en esta noche o en esta mañana. Hoy casi todos los hombres siempre esperan de Dios milagros. Milagros para la enfermedad, milagros para la economía y milagros para muchas cosas que el hombre necesita. Pero siempre van olvidando cuál ha sido el propósito de Dios para el hombre. Porque el hombre al fin y al cabo, aunque sane, un día va a morir. Lázaro resucitó después de 4 días de muerto. No, pero volvió a morir. Porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero sí, a veces se tiene eso, que el hombre de hoy, hasta los predicadores casi en su mayoría, tiene la tendencia de predicar los milagros, los milagros para el hombre, de lo que necesita secularmente. Y va dejando al lado esa palabra tan firme. Pablo dijo esta palabra en una circunstancia muy difícil. Estaba amenazado de muerte. Era una confusión en Roma predicar el evangelio, decir algo fuera de la ley. En Jerusalén, en esas partes también era lo mismo. Pero a pesar de esa circunstancia en que Pablo vivía, él expresó esa palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por eso estamos aquí. Entonces, esas palabras, salvación, repito, es el tema de toda la Biblia. Es el tema de cada sermón del evangelio. Es el tema de los himnarios, de lo que los hermanos cantan. Ese es el tema de la salvación. El tema de los himnarios y la gran salvación hecha por Jesucristo, es dada por Él. De manera que los 4 evangelios nos cuentan lo que hizo Dios para proveer la salvación. Todos los 4 evangelios. No es que hay 4 evangelios, hay un solo evangelio. Pero hay 4 evangelistas, 4 apóstoles que predicaron el evangelio de acuerdo, pues, por ejemplo, yo creo que predicando la redención entendemos lo que es la unicidad, la divinidad también podríamos decir. ¿Se entiende? Porque el propósito de San Mateo es mostrar a Jesucristo como el verdadero Dios. Cada uno comenzaba predicándolo. San Marco mostró a Jesucristo como el hombre.
No, he aquí el hombre. Aquel hombre gigante, ¿recuerdan cómo llamó? Goliat. Goliat dijo: denme un hombre. Y David le respondió y con una piedra lo destruyó. Bueno, Jesucristo una vez se expresó y un monarca dijo: he aquí el hombre. Jesucristo. Jesucristo dijo: he aquí el hombre. Marco explicó o mostró a Jesucristo como el siervo. Como el siervo. Y así lo mostró como el hombre. Eso fue Marco. Marco lo mostró como el que vino a servir. Y Lucas muestra a Jesucristo como el hombre. Y ya nosotros vemos que en San Juan muestra a Jesucristo como el Dios soberano. De manera que todo eso es Jesucristo. Habían 4 evangelios y nos cuenta lo que hizo Dios para proveer la salvación. El libro de Hechos nos dice lo que tiene que hacer el hombre para recibir la salvación. O bien sea lo que hizo Dios para proveer la salvación del hombre. Y en Hechos, cuando comenzó la iglesia primitiva, Hechos nos enseña qué debe hacer el hombre para recibir la salvación. Entonces eso ya está dada la salvación. Pero usted tiene que hacer algo. Y todos tenemos que hacer. Y seguir haciendo para ser salvo. Aunque Dios, el Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario para dar la salvación a todos los hombres. Pero solamente es salvo aquel que recibe, aquel que sigue la palabra, aquel que sigue el mandamiento de Dios. Entonces usted tiene que hacer algo. Cada uno de nosotros, de verdad, si nos dormimos, si descuidamos nuestra vida en Dios, que nos acostumbramos, es posible hacer lo que los demás hacen, entonces tendríamos en un momento que reflexionar y decir: bueno, ¿y yo qué debo hacer? Algo debe hacer, porque no basta el hombre creer. No basta bautizarse. Quizá no basta recibir el Espíritu Santo, aunque es indispensable todas esas cosas. Pero basta es permanecer, ¿cierto? Permanecer en Él. Permanecer en el Evangelio, y en esa circunstancia de amenaza y de humillación y de todas esas cosas, decía Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos hermanos habrán ocultado su identidad en Cristo? Bueno, si es que hay una identidad. ¿Cuántas personas han negado de cierta manera al Señor, de una forma o de otra? Y quizá lo han negado haciendo o dando un mal testimonio. Quizá no, en el mismo momento que yo le oculte el Evangelio a alguien, yo estoy mal. De una manera u otra, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado, de manera que usted sabe hacer esta parte, entonces necesita y debe de mirar que ese libro nos dice lo que tiene que hacer el hombre para recibir la salvación. Para salvar al hombre era preciso que el Señor no pasara por la muerte
la sepultura y la resurrección. Y la resurrección. Usted tiene que creer en eso, que Él tuvo que pasar allí. Pero hay veces, como casi en términos generales, el hombre dice: Cristo murió para mí, yo no debo hacer nada. Y debe seguir allí, en el pecado. No, el que murió en la cruz fue el Salvador del mundo. Fue el que hizo los cielos y la tierra. Porque Él se despojó estando en el cielo y se despojó para venir a buscar al hombre. El Evangelio nos hace tener actitudes humildes, actitudes de progreso en hablar del Señor. No debemos restar nada, porque eso en el reino de Dios, en el plan de Dios, no se sabe restar. En el plan de Dios se sabe multiplicar. Y multiplicar. Si usted resta y resta y resta, bueno, tiene que darse cuenta que se está saliendo de ese plan. Entonces el hombre tiene que estar identificado con Cristo en la muerte, en la sepultura, en la resurrección, para estar en la plena salvación. Tenerlo en cuenta, porque es posible que se está en la iglesia o se está en el Evangelio y quizás no nos damos cuenta de esto, sino que lo pasamos por alto. Las palabras que mencionamos, que quizás informamos mal de alguien, que llevamos una carrera de saber cosas y saber cosas. Me permiten hacer un paréntesis. Qué pena. Para mañana tenemos de 4 a 5 la directiva de los caballeros, que debe ser presidente, secretario y máximo tesorero. Son 2 o 3, para que presente el plan de trabajo y también el presupuesto. ¿Es que se llama? El presupuesto también. Y de 5 a 6, misión carcelaria. De 6 a 7, música. Y de 7 a 8, CBC. O bien sea de damas jóvenes. De damas jóvenes. Pero aquí música, educación cristiana dominical. Eso es el lunes. Y Dorcas también de 8 a 9. Mira que les esperamos en el nombre del Señor. Y seguimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para saber que están despiertos. Entonces a veces lo llevamos como una forma deportiva, sí, soy cristiano, o A o B, pero quizás no hay ese elemento importante en tu vida que puedas de verdad tener a Jesucristo en ella. Gloria al Señor. Y tenerlo de verdad aquí. Es un valor grande. Es un valor grande. La identificación, identificarnos con Cristo. Tenemos que saber que Él fue sepultado. Pero resucitó para nuestra salvación. Y eso Pablo decía cuando alguien no creía en la resurrección. No creía en la resurrección, y él decía: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces somos los más pobres o dignos de conmiseración, o somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, que o bien sea que merecíamos lástima,
o algo así por el estilo. Entonces la salvación es solamente de Jesucristo. Como dice allí en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dice allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y dice: entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. O bien sea que la simiente de Jesucristo no herirá la cabeza, o aplastará a la cabeza de la muerte, y tú le herirás en el carcañar. Es una promesa allí. Entonces, de eso consiste realmente el Evangelio. Y en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Entonces la salvación viene de Jesucristo, porque Él mismo vino. Porque un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte y Príncipe de paz. Cuando Cristo nació y se presentó, allí estaba el Príncipe de paz. Y vino a buscar. Esa promesa vino Él. Se presentó. En eso tenemos que pensar antes de extraviarse uno en la mente o en cualquier cosa, entretención quizás del mal. Tenemos que decir: hubo una promesa ya y fue cumplida acá cuando fue bautizado. Cuando Juan vio a Jesucristo que venía, le vino la revelación, el espíritu profético, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Pablo no se avergonzaba. No, ¿cómo nos podemos nosotros avergonzar me refiero de la juventud general del mundo o de los hombres del mundo, aunque tengan cierta preferencia o puestos públicos grandes o pequeños? ¿De quién nos vamos nosotros a avergonzar? ¿Por qué? Si eso tiene un origen del cielo. Entonces son cosas que debemos ubicarnos y sopesarnos. Sopesar esas palabras. Y allí en Lucas dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted no está en Cristo, reconozca que está perdido. Si usted se ha desubicado en el camino del Señor, entonces no está a salvo. Porque no podríamos nosotros fácilmente decir a alguien que por complacer el oído de la familia, o a alguien decir no, a alguien que murió en pecado y en pecados horribles. Y estoy yo allí como en el sermón del que está muerto, ¿no? Como un pastor que decía, un muerto que estaba allí, de un hombre que murió, que era un problema para la esposa, la ofendía, la maltrataba a él, a sus hijos y a todos. Allí estaba muerto, pero como el hombre se había bautizado una vez, entonces para complacer el oído quizá de la familia, comenzó a decir: este es un gran hombre, murió en el Señor, murió en esto. Hombre, automáticamente yo estoy mintiendo. Y los embusteros no entrarán al reino de los cielos, o los mentirosos. Pero allí un predicador está en la orilla del infierno cuando está diciendo algo así. Y dijo: este es un gran hombre y tal. Pero el hijo mayorcito que estaba al lado de la mamá le dijo: oye, ve allí y mira en el cajón si el que está ahí es tu papá. Mira ahí si es él el que está. Entonces,
Uno tiene que pensar en eso, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cualquiera puede decir, hermano, en el funeral este hombre es salvo. ¿Cómo que salvo? Si murió en pecado. Por eso es difícil predicar un sermón cuando el muerto no es de la iglesia y uno sabe que no está bien, ¿cierto? Por eso tiene que la familia tiene que ser sabia cuando un familiar suyo, cuando algo así, debemos de coordinarnos, porque de verdad, aquí no creemos en un purgatorio. Aquí no es un purgatorio que después que la persona se muera hay que rezar por él, orar por él, hacer ayuno, a vigilia para que Dios allá lo salve. No es hoy. El hombre tiene que salvarse en vida. Él mismo tiene que ser responsable de la palabra. No es después de muerto. Cuando usted le haya dado honores al Señor en vida, en juventud, no después que ya casi no tiene fuerza, es en vida, es ahora. Es ahora que hay que arreglar las cosas con el Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no salvarlo, pero entonces alguien diría, ¿y salvarlo de qué? A una persona que no conoce el Evangelio, que no conoce nada, y le dice uno, usted debe ser salvo. Y él dice, ¿y salvarme de qué? Que debe arrepentirse. ¿Y de qué me voy a arrepentir? Porque así está la mayoría de la gente. Porque sí ha habido una religión que le ha enseñado así, que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijitos, todos somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios donde está y esté haciendo lo que esté haciendo, de todas maneras es hijo de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Todos sí somos criaturas de Dios. Todos. Pero ser hijo de Dios tiene que nacer de Dios. Tiene que vivir la palabra de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Son palabras de Dios que tenemos uno que vivirla de verdad para no avergonzarse. Por eso un hombre decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué dice Isaías 1:6? ¿Qué dice Isaías 1:6? Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿En quién? En el hombre que está practicando el pecado. O el hombre nació así. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón, podridas llagas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero me parece que en el versículo 18 hay algo. Vení luego, dice Jehová. Ahí sí, tiene que caminar hacia él. Y dice, vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, si tus pies están hinchados, ¿no? Como la nieve serán emblanquecidos. Serán emblanquecidos. Si fueres rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué lindo proceso. Qué lindo proceso debe mirar en esta parte para que conozcamos dónde estamos, cómo practicamos la palabra, que debe ser de verdad firmes en él. Y en Romanos 6:23, ¿cómo dice? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es precisamente lo que vamos nosotros caminando
No. Entonces Isaías nos dice, ¿cómo seremos si caminamos en este camino? No, el leopardo con el cabrito, y el león con el buey, y el niño con la serpiente, como dice allí en Isaías. Dice el apóstol Pablo que seremos liberados, libres. Dice allí en Romanos capítulo 8, seremos libres, libres de esa esperanza que podría el hombre, el niño, no, el niño jugar con la serpiente, el leopardo con el cabrito. Es una esperanza, eso no es cuestión de juego. Como decía, me parece que anoche una joven decía, no estamos jugando al evangelio, no estamos jugando a esto en el reino de Dios. Es una realidad que tenemos nosotros que tener. Romanos 8, 21, el 21 hasta el 23. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí vamos compaginando, porque la iglesia tiene como dolor de parto, dice, ¿no? Y la misma tierra también, porque gime por su liberación, porque la iglesia quedó bajo maldición. Maldito, le dijo al hombre, maldito será la tierra por tu causa. Entonces todo eso va a venir una liberación de la persona, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y dice el 23, ¿cómo dice? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, bajo la sabiduría y la inteligencia, y bajo de esa forma, dice, ¿no? Y nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué más dice? Redención de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. Por eso es bueno estar el cuerpo bien. Por eso cuida tus labios, cuida tus pensamientos, esas cosas que van caminando para el mal. Entonces la salvación no es meramente el perdón de pecado y la justificación, sino que incluye también la purificación, la permanencia y la regeneración. Así tiene que ver. Un hombre, para decir no me avergüenzo del evangelio, es porque tiene esto en su vida, la purificación, o bien sea purificarse de todas esas cosas malas que se tienen, que a veces hay como un remolino. A veces en una iglesia, cuando alguien tiene cierta actitud o alguien dice de algo, eso es como un remolino. A mí me gustaba verme en mi tierra, en mi pueblo, que veía yo el verano y de pronto un remolino, y cómo de la misma forma se desaparecía. Entonces no podríamos nosotros sino tener esas cosas, y verá que el progreso de tu vida, porque si por una persona vienen problemas, dificultades, a ti mismo te duele y hace doler a otros. Entonces viene también la regeneración, las sanidades del cuerpo, la futura resurrección y glorificación. Entonces la salvación incluye, primero, Jesús llevó nuestras dolencias. Segundo, redención del cuerpo. Y luego la maldición es quitada de la tierra. Entonces vivir un evangelio no es la palabra solamente, porque la esencia del evangelio es Jesucristo.
y Él es el Salvador del mundo. En eso tenemos que recoger, repito, nuestros pensamientos. Las dos últimas cosas se cumplirán en el porvenir, pero el precio ya fue pagado y se realizará cuando Dios lo vea conveniente. Cada uno de nosotros tenemos que formarnos de verdad en la vida de lo que realmente significa ser salvo. Y tienes que medir en una balanza de tu conciencia y de tu vida de verdad, porque hay veces alguien cree que vive el evangelio y no lo vive, que a veces hay que despertar esta inquietud a todos, a uno mismo, a los hogares, y cada uno, ¿no? Cómo son las cosas, cómo se trabaja allí. ¿Cuál es tu mayor esperanza si es el hombre quizá luchando por algo material y entonces incomoda a hijos y a todos? Y lo mismo quizá la mujer, porque quizás no ha llegado a obtener secularmente muchas cosas en la vida, y entonces ¿qué precio tiene eso si va a quedarse aquí? Hay algunos pues pelean mucho por algo. Obviamente que hay que reclamar lo que a ti te pertenece. Todas esas cosas materialmente, es una herencia o cualquier otra cosa, puedes hacerlo, pero sin que vayas a ofender tu propio cuerpo, tu vida, sin amenazas, sin nada. Para eso hay lugares jurídicos que se prestan para esas cosas. Si no has podido no hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios, porque eso sí que se está olvidando. La reconciliación por medio de la consulta a un pastor. Hay veces se consulta es cuando ya el sábado pues alguien predicó eso, que anoche, que después cuando ya las cosas malas las has hecho o emprenda a hacer algo, lo vas a decir después que vino el fracaso. No, y eso pasa cuando no hay, cuando va, diríamos, creciendo en el trabajo que emprendió. Bueno, eso sí se lo guarda, ¿no? Esa buena noticia no la dice, porque está ganando y está ganando y está ganando. Y quizás no le conviene de que diga que está ganando, y eso también está bien. Pero si hay un fracaso, entonces ahí es donde se pide la ayuda. Y claro, obviamente debe pedirla. Y para eso estamos también. De manera que eso, cuando Dios quiera, lo hará. Hay tres aspectos de la salvación, y en eso tengamos pendiente, muy pendiente. Tres aspectos de la salvación: justificación, regeneración, santificación. Y todo esto comienza por el oír el evangelio. Usted va a entender. Si usted no entiende esta parte, vuelva a que le repitan el mensaje. Yo no entendí. Tiene usted que buscar la justificación, porque dice allí en Romanos 6:7. Es una palabra a veces un poco dura, pero lo es. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero el que está vivo en el pecado no es justificado. No es justificado. Entonces, usted tiene que pensar ahora mismo. No, Dios nos puede dar la oportunidad de ver un mañana físicamente. Y de aquí a un mañana de 24 horas es posible que has comenzado a arreglar las cosas.
Por eso dije al principio que ojalá comenzamos este año en paz. En paz. ¿Por qué en paz? Porque uno celebra la justificación en su propia vida. Y uno ha pensado que en verdad si está justificado o no. Y la justificación es declarar a alguien justo. Declararlo sin ofensa, sin nada. Es declarado justo. Busca la justificación. Que sea declarado justo. Cuando comenzó el diluvio, Dios propuso un diluvio. Entonces llamó ¿a quién? ¿A quién? ¿Le da usted un título a Noé? Llamó fue a un justo para hacer un juicio. Y usted recuerde que Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros habréis de juzgar al mundo? Eso trata con el que demanda a un hermano y demanda al otro, sin consultar, sin trabajar el asunto acá en la iglesia. Y Pablo dice, ¿no sabréis que vosotros, por qué habréis de ser juzgados de cualquier hombre ahora? De cualquier pecador ahora. ¿No sabéis que vosotros habréis de juzgar al mundo? ¿Quién estará preparado para eso? ¿Oyó? Entonces la justificación es eso. La regeneración. Es regenerado. Y luego viene la santificación. Y todo esto comienza por el oír el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. Porque algunos se entretienen. Hay enseñadores de todo tipo. Hay una cantidad de los judíos mesiánicos. Hay de todo mesiánico. Y usted pierde el tiempo en 1 hora y 2 horas oyendo un mesiánico. Es ver que está fuera de la verdad. Está viviendo una verdad pasada con una verdad presente. Y pierde tanto tiempo en eso. Ojo con eso. Porque hay diferentes formas de que el enemigo te robe el tiempo. Y escapa esa parte del Evangelio. Esos 3 aspectos de la salvación: justificación, regeneración y santificación. Y repito, porque es necesario repetirlo, y repito, esto comienza por oír el Evangelio. Por eso dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso todos nosotros acostumbrémonos a hablar del Evangelio, de la palabra. No, enfocarla como debe enfocarse. Con este día de misionero, que es necesario hacerla. Entonces, justificación, esta es una palabra legal que trae a la mente una tribuna de justicia. De justicia, porque usted hace justicia consigo mismo. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es usted cuando ha llegado, no ser justificado, cuando ha llegado allí. Algunos de pronto no, pero yo estoy como comenzando. Bueno, por eso Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Entonces esta es una palabra legal que trae a la mente esa tribuna de justicia. El hombre culpable y condenado ante Dios está exonerado ante el hecho de ser justo, de ser llamado para ser justo, para
para ser justificado, como dice en Romanos 6:19, ¿no? Entonces queda exonerado el de todo lo que ha hecho o de la condenación. La Biblia dice: el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Desde el principio el hombre quedó condenado. Entonces es necesario tener eso en cuenta. Y dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Usted puede ser una justicia de Dios, porque tiene que quitar lo que hay. Para yo entrar, ser justificado y ser una justicia de Dios, y esa justicia de Dios es la que sirve en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Es el que está preparado para eso. Hombres, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, preparada para esto. Y entonces dice: para servir a la justicia. Tiene que buscar. A veces el hombre dice: quiero servir allá, en el púlpito, quiero servir allá, quiero servir allá. Hombre, eso es presentar ofrendas que no le pertenecen a un hombre. Tiene uno que llegar a escalar en eso. Y ojalá que nosotros pudiéramos en este año escuchar y escalar sobre esa forma que dice. Antes, por el contrario, debe decir: no. ¿Cuál es el afán? Lo que debemos decir: yo estoy sirviendo, pero ¿cómo estoy sirviendo? ¿Qué es lo que yo hago? Porque eso puede ser perjudicial para usted. Es el primero que se perjudica. No, sea humilde, ¿no? Y verá que encontrará el momento, el tiempo para esto. El tiempo para eso. Porque no solamente te perjudicas tú, sino que también el que está oyendo allí, el que sabe que tú no estás bien, lo enfermas. Lo enfermas. Viene una angustia: estoy mal, estoy incómodo. Quiere irse, no se levanta y se va por prudencia, por educación. Pero de esa manera es lo que es el Evangelio. No te confundas. Es algo mucho más que, como dije anteriormente, es mucho más que ser bautizado, que arrepentirse, es mucho más que recibir el Espíritu Santo, es mucho más que eso, es la permanencia en Él. Y para permanecer en Cristo debemos saber cómo es. Eso es lo que es la justificación. Entonces luego viene la regeneración, ¿no? Adopción. Esta palabra sugiere una escena familiar. El alma o la persona muerta en sus delitos y pecados necesita una vida nueva. Una vida nueva de verdad. Y una vida nueva hay que ser humilde. Tenemos que llegar. Si una persona le da pena ejercer todo lo que significa el Evangelio, es porque se avergüenza, y cuando se avergüenza no vive bien. O porque quiere participar. Algunos demoran para bautizarse, y entonces porque dicen, tienen la mente allá todavía. Dice como la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Ese es un mensaje que tengo por ahí preparadito. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué se acordó Lot? No, ella iba bien, pero llevaba en la cabeza lo que se estaba quemando. Todos los bienes estaba allá, y entonces miró para atrás. Se lo advirtieron, ni así. Yo creo que si hubiera tenido un espejo retrovisor también le hubiera pasado igual. Cierto. No quiero, la nuca la tiene así como tiesa, pero se le aflojó
con el egoísmo y la codicia. Entonces miró allá, pero se convirtió en una estatua de sal. Entonces la cual es impartida por el acto divino. Dios da la regeneración. La persona llega a ser hijo de Dios, un miembro de la familia de Dios. Lo que debe hacer usted, amigo, amiga, para escalar, créame que dejar el mundo hay veces cuesta, pero debe de poner en balanza lo que significa la salvación y lo horrible que será la condenación para siempre. Para siempre. Porque si es cierto que el hombre dice que tiene que gozar el mundo, tiene que gozar la vida, bueno, atrás de ese goce tiene para toda la eternidad la condenación eterna. No, en eso tiene que pensar, sacar cuenta. Si un hermano aquí hace negocio o pone un negocio o tiene un negocio y está sacando cuenta siempre y llega el momento y dice yo voy a vender esto. No, yo voy a vender esto, voy a quitar esto porque no vale la pena tenerlo. No, aquí hay muchos hermanos que tienen negocio y otros lo hacen y está bien, ¿no? Pero hay cosas que no vale la pena. Porque saca esas cuentas. Entonces usted debe de sopesar esta parte y decir que no vale la pena el mundo. Porque el mundo lo que te quita es la comunión con Dios. Además, si tienes lo que tienes, bueno, Dios te lo puede multiplicar. Y si no, vive allí, de todas maneras sobrevives. Porque ¿qué gana el hombre con tener todo? Y como aquel hombre que llega donde Jesús, que Jesús está predicando un sermón del Evangelio, y entonces le dice a aquel, maestro, haz que mi hermano parta la herencia conmigo. Y Jesús lo regañó. Y le dijo, ¿por qué has pensado que yo he venido para ser repartidor de bienes? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, mas busca primeramente, ¿cómo dice? El reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. De manera que eso es lo que nosotros buscamos. La santificación tiene que ver primeramente con la adoración de Dios, con la adoración a Dios. Por eso el salvo adora a Dios, canta a Dios con alegría. Piensa en todo eso que tiene por delante, entonces tiene alegría. Pero es una persona que no tiene esto en su mente y en su corazón, entonces más bien le da sueño la predicación. Entonces dice, ay, yo dejé en mi casa, ¿será que dejé la olla prendida, el gopogón, la plancha? Tenga ojo, mucho ojo con la plancha cuando se queda ya caliente. Y sale corriendo, ¿no? Y puede ser que suceda como la hermana que llevó una señora y dice, no puedo dejar la casa sola porque de pronto se mete y se roban y todo. Y entonces dice la hermana, no, el Señor le cuidará de la casa, tranquilo. El Señor estará aquí cuidándole la casa. Y de repente dijo el pastor, hermano, tenga la seguridad que el Señor está aquí. Y la señora se levantó, uy, me dejó la casa sola y corrió, se fue. En cierta manera, así se vive en la vida de muchos. Porque tenemos que estar, ¿verdad?, adorarle a Él. Entonces, justo en cuanto a la ley de Dios y renacido a una vida nueva, la persona de aquí en adelante, esa debe ser dedicada al servicio de Dios. Dejemos eso de que ve una persona que llega y va corriendo a buscar a los hermanos para hablar con ellos, una hermana, y allí no,
Mira el que está allí. Mira esa persona que además de venir aquí, que nos da alegría. No sé si usted da alegría, pero uno le da alegría, como dijo mi esposa, de ver una persona. Usted también debe darle, estoy repitiendo lo que mi esposa dice, también usted debe darle alegría. Es decir, cuando usted no le da alegría, no una persona más que llegó. No, señor, usted le da deseo de acercarse y de hablarle de la palabra en su nombre santo. Cuando uno es comprado con un precio, ya no es dueño de sí mismo. Cuando ya uno es generado, cuando uno vive en la santificación, cuando uno ve que fue comprado con sangre preciosa, ya no se merece, ya no es uno mismo. No, por eso digo que cuando uno es comprado con un precio, ya no es dueño de sí mismo. No sale nunca de la salvación, ni de sus convicciones, sino que es lleno de gozo, de disfrutando de su libertad. Y yo dije por allí, leía de la libertad en una parte en Romanos que no lo leímos. Bueno, en el capítulo 8, allí habla de la libertad. Entonces, sirviendo a Dios con su testimonio, santificado a Dios y entregado al Señor. Ese es el Evangelio. Por eso decía, no me avergüenzo del Evangelio. Sirviendo a Dios con su testimonio, sirviéndole con convicciones muy precisas y siendo fiel no solamente a Dios, porque usted debe ser fiel a su familia, en el sentido que usted está predicando algo y debe cuidar su testimonio con su familia, para que vea la familia que de verdad, y ve una luz muy importante, y no solamente a la familia, sino a toda persona, a los hermanos, primeramente a Dios y luego a uno, y ocuparse un poco más de esto. Entonces tiene que pensar si de diversión física, diríamos pues de paseo, o que todos los domingos lo hace con la familia, mida que no sea más que al servicio de Dios. Puede hacerlo, obviamente. La familia, salir por aquí, salir por allá, cosa que escasea de mí personal, porque estoy las 24 horas. Las 24 horas, allí está el teléfono prendido. No está apagado. Mi teléfono no se apaga. Si ve a la media hora, porque eso ha sucedido. Hay hermanos que me llaman a veces a medianoche que no pueden dormir porque tienen un problema. Y ahí hablamos. Y hablamos. Y a mí se me ocurre también llamar a algunos a medianoche. Me ocurre llamarlo por ir a las 3 de la mañana, que está bien rendido. Y lo llamo. Sí, aló, ¿quién es? Yo, perdona hermano, pero estaba soñando. De pronto está soñando conmigo, ¿qué tal? Y entonces le digo, ¿cómo está hermano? Que a veces dura el tiempecito que uno no lo ve y entonces uno lo llama. O está enfermo, o ha estado con su dificultad, uno lo llama. Hermanos que van viajando, también los llamo. Entonces, todo esto está dentro del plan de Dios. El cristiano que quiere servir, lo primero que debe pensar es que no se pertenece a sí mismo, porque está dispuesto para servir. Y pregunta si tú le das más a tu vida personal, que debe darle en tu vida, el cuidado de tu vida emocional. Tú eres un hombre, una mujer emocional. Tiene la necesidad del cuerpo, la necesidad física, la necesidad de la inteligencia y la necesidad de la más apremiante, la salvación. Esa necesidad, porque todo hombre tiene la necesidad de ser salvo.
Bendito el Señor. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por último, vamos a leer en Romanos capítulo 6, verso 7 hasta el 23. Ahí sentadito. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivo ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Vayan acercándose, hermanos, los hermanos que nos van a ayudar en la música. No, íbamos en el 10 nomás, o en el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado y habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y liberado del pecado, venisteis a ser ¿qué? Siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais y aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Diga, la vida eterna. Todos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Sí, Señor Jesús, la gloria. Gracias al Señor.